Bien, a ver, mientras continúan ingresando sus compañeros, vamos a esta lista que tengo aquí, la vamos a actualizar. Voy a llamar lista jóvenes. Van a activar sus micrófonos para decir presente. Bueno, vamos a ver, porque hay algunos que parece que no están en esta mi lista que yo he impreso hace la primera semana, la primera semana de clases. ¿Ya? Voy a llamar lista jóvenes y vamos a ir controlando quiénes, quiénes no están en listas, en mis listas que imprimí hace tiempo. A ver, James, hola, Guibel, ¿está? Presente, Licen. Ya. Fabiana, Stephanie, ¿está? Fabiana, ¿está? Sí, presente, Lisa. Fabiana, Stephanie, ¿está? Aliaga. Sí, presente, Lisa. Ya. Vamos a seguir admitiendo, ya algunos están entrando todavía. Gabriela Álvarez. Presente. Ya. Joana Abigail Araujo. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Valderrama. Presente, Lice. Ya. Alberto Martín Valdivieso. ¿Está? Alberto Martín Valdivieso. Noelia Belén Bejarano. Presente, Lice. Ya. Ani Polet Capriles. Presente, Lice. Ya. Reat Sebastián Carpio. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Anthony Ventura Castellón. Anthony Castellón está. Todavía no ha ingresado. Cristian Alejandro Condori. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Miguel Ángel Cortés. Presente, Licen. Ya. Isaac Junior Delgado. No está. Alejandra Duarte. Paula Alejandra Duarte. Buenas tardes, Lisa. Presente. Buenas tardes. Karen Nicole. Presente, Karen Lisa. Nicole está. Presente. Ya. Micaela Fesulfino Flores. Presente, Lice. Ya. Jenny Francis Calvis. Presente, Lice. Bueno. Celina Mireya Garnica. Presente, Lice. Selenia. O Seleni, correcto. Stephanie Karina. Stephanie Buenas tardes, Karina. Lice. Buenas Presente. tardes. Ya. Jessica Hurtado. Jessica Hurtado. Todavía no ha llegado. Luderka Anaí Garro. Buenas tardes, Lice. Presente. Ya. Natalie Jiménez Cadima. Presente, Lice. Ya. Alejandra Lara Vázquez. Presente, Ya. Liz Melanie Mamani. Presente, Lice. Ya. Nelcy Lilian Medrano. Presente, Lice. Julio César Medrano. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. María Magdalena. María Magdalena está. No ha llegado. Guadalupe Nava. Presente, Lisa. Ya. Jocelyn Natalie Palenque. Buenas tardes, Lice. Presente. Ya. Romina Baniagua. Baniagua está. Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez.
Ailén Quiroga. Presente, Licen. Ya, Margot Abril Ramírez. Margot Ramírez. Margot, ¿está? Presente, Lice. Ya, Sí, Lice, presente. está bien. Laura Alejandra Rodríguez. Rodríguez Vanessa Vania. Rodríguez Vanessa Vania. Fátima Salazar. Presente, Lice. Ya. Luis Enrique Salazar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Salazar. Presente, Licen. María Liz Soto. Presente, Licen. Ya. Yesendi Tancara. Presente, Lice, buenas tardes. Es Yacendi. ¿Está? Sí, Lice, presente. Buenas tardes. Ya. Emily Elvira Torrico. Víctor Agustín Ugarte. Presente, Lice. Cruz Pamela Valdivieso. Presente, Lice. Georgina Valenzuela. Valenzuela está. Presente, Lice. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, Lice. Michelle Meller. A pedir permiso. Edson Joel Vázquez. Presente, licenciado. Alessandra Beizaga. Beizaga está. Damaris Velázquez. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Añasco María. Presente, Licen. Buenas tardes. María del Carmen es. Sí, Licen. Raiza Vargas está. Linares Rojas. Presente, Lice. Ya. Alguien que no haya llamado, que no esté en la lista. Licenciado, buenas tardes. Sí, Collins Paola. Sí, Lice. Ya. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más? Mogro Franco, por favor. Mogro, no le he llamado, ¿no? Mogro. No sé la verdad. Entre Mogro tarde. Franco, sí, llamé. Estás en la lista. ¿Alguien más? Gracias. Yo, Licen, buenas ¿Qué nombre es? Pérez, entre tarde. Pérez. ¿Qué Pérez es? Orellana. Orellana Miguel Ángel. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, Licen. Yo, Lice. Isaac Delgado. Delgado Isaac. Delgado Isaac Junior, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, Licen. Valdivieso Martín, por favor. Valdivieso Martín. Ya. ¿Está bien? Castellón, por favor. Castellón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan tarde? Anthony El internet, Ventura, ¿no? Licen. Ya, Sí, está Licen. bien. ¿Alguien más? Bien, de todos modos, lo vamos a arreglar después. Si alguien entra tarde, después les pongo presente, ¿ya? Seguramente al añadir va a salir su nombre. Micaela Flores, está entrando recién. Flores Micaela. Lice, yo le dije presente, solo que ahorita estoy con... Acabo de entrar desde mi computadora porque mi celular se está quedando sin batería. Ya. Ya. Gracias. Flores Micaeles, ¿no? Sí, Lice, Ferrufino Flores. Ya. Bien, a ver. Vamos a ver lo que hicimos, jóvenes. Parece que no estamos grabando.
No, estamos grabando. La anterior clase, a ver, un pequeño resumen de lo que hemos hecho en la anterior clase para entrar después a distribuciones de tipo 3. ¿Sí? Habíamos dicho que hay 3 tipos de distribución, las de tipo 1, que son estas, que es cuando el número de datos es pequeño, ¿sí? 10, 15, 8, 10 datos, máximo 20 datos. Entonces la tabla va a constituir así una columna vertical o horizontalmente, ¿no? Como en este caso la edad, X sub Y, y las edades de 5 niños en este caso, ¿sí? Ahora, las distribuciones de tipo 2 habíamos visto que se dan cuando el número de datos es grande, ¿sí? Pero los valores de la variable es pequeño, consta de 2 columnas. Y estas se utilizan más para variables cuantitativas, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Por un lado, aquí está la variable X sub Y, es el nombre que se le está dando, ¿sí? A la variable esta que se llama estado civil, y el número de trabajadores, NI, que es la frecuencia absoluta. Frecuencia significa cuántas veces repita, ¿no es cierto? 20 veces se repite este variable, vale decir, casados 20 veces repite, solteros 16 veces, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces consta de 2 columnas. En una columna está la variable, los valores de la variable, y en la otra columna está la frecuencia, vale decir, el número de veces que se repite cada valor de la variable, ¿ya? Entonces, este tipo de tabla de tipo 2 se utiliza con mayor frecuencia para variables cualitativas, habíamos dicho, pero también se puede utilizar para variables cuantitativas, ¿sí? Y creo que tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la edad de un grupo de estudiantes, de 80 estudiantes en este caso. Hay 19, de la edad de 19 años hay 35 estudiantes, ¿sí? 20 años, 20 estudiantes, 21 años, 10 estudiantes, 22 años, 10 estudiantes, de 23 años, 5 estudiantes, ¿sí? Entonces también puede utilizarse para variables cuantitativas, pero cuando el número de valores es pequeño, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 valores, que asume la variable, vale decir, de 19, 20, 21, 23 años. Entonces también consta de 2 columnas, donde en la primera columna está el valor de la variable y la frecuencia, vale decir, en este caso el número de estudiantes. Y habíamos hecho las interpretaciones, ustedes la tienen en este documento, ¿ya? Bien, ahora, bueno, su nomenclatura aquí estaba, ¿no? Aquí les había puesto su nomenclatura. Esta N sub I significa la frecuencia absoluta. Frecuencia significa con qué frecuencia se repite este valor, ¿sí? O este valor de casados, ¿con qué frecuencia se repite? 20 veces se repite, ¿no? Por eso decimos que hay 20 trabajadores casados, ¿no? Entonces, por eso se llama esta columna frecuencia absoluta. Después les vamos a dar sus nombres cuando estemos haciendo distribuciones de tipo 3, ¿sí? La N es el tamaño de la muestra o el total de datos. Esta N minúscula, ¿no? En este caso hay 80 estudiantes. En el otro caso había 63 trabajadores. Entonces esta N, el nombre de estos del total o del tamaño de la muestra es N minúscula. No confundir esta N minúscula con esta N minúscula sub I. Esta N minúscula sub I es la posición de cada uno, como en este caso. Les había dicho qué significa N minúscula sub 4, ¿sí? Seguramente N minúscula sub 4 tengo que ir a la posición número 4. Posición 1, 2, 3, 4. En este caso digo 5 trabajadores son viudos, ¿no? Entonces esa es la nomenclatura, ¿ya? Bien, y X sub Y es el valor de la variable que se está analizando. Esta X sub Y es la variable. En este caso estoy analizando la variable edad. En este caso, aquí estoy analizando la variable X y también se llama la variable estado civil, ¿sí? Bien, estas son las distribuciones de tipo 2. Ya, ahora vayamos a ver las distribuciones de tipo 3 que todavía no hemos, a ver, lo tengo por aquí. A ver, sí, aquí está. Ya, ahí está. Ahora vamos a ver las distribuciones de tipo 3. Estas distribuciones de tipo 3, jóvenes, se dan cuando el número de datos también es grande y los valores diferentes que asume la variable también es grande, ¿ya? Entonces consta de 2 columnas. Aquí ya estoy, en la primera columna están clasificados por intervalos, ¿sí? En la primera columna. Y en la segunda columna igual sigue siendo la frecuencia, vale decir, N minúscula sub I, y el total, 44 en este caso, es la N, ¿sí?
Aquí me estoy poniendo un ejemplo hipotético. Yo estoy dando esta tabla porque, jóvenes, estas tablas tenemos que construirlas, ¿sí? Tenemos que construir nosotros esta tabla. Después vamos a aprender a construir esta tabla, ¿sí? Vamos a aprender a construir esta tabla. No es nada complicado, no es nada complicado. Las maquinitas de calcular hacen estos cálculos, ¿sí? Entonces, consta de 2 columnas, pero la primera columna está en intervalos, ¿ya? En intervalos. Por ejemplo, en este caso, la n minúscula sub 1, si quiero interpretar, voy a decir, vamos a ir con las edades, 15 estudiantes tienen edades entre 18 y 20 años, ¿no? Eso sería la interpretación. 15 estudiantes tienen edades entre 18 y 20 años. Estos son intervalos. Son marcas de clase, también llaman estadísticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a pedir de interpretar, ¿sí? A ver, como estas tablas las construimos, jóvenes, entonces hay fórmulas para construir estas tablas. Bueno, esto es la tabulación. De esto no va a haber problema, ¿sí? Pero ¿cómo construimos estos intervalos? La amplitud de este intervalo, a ver, ¿cuánto sería la amplitud de este intervalo? De 18 a 20, ¿cuánto es la amplitud? ¿Cuánto aumenta? 2. ¿No es cierto? Correcto, 2. De 18 a 20 es 2, aumenta en 2 este intervalo. ¿Sí? La amplitud de este intervalo es de 2. Y de todos los intervalos, ¿sí? Aumenta en 2, 2, 2 es constante. Y para construir este número de intervalos, o esta amplitud de este intervalo, esta columna de aquí, entonces vamos a utilizar una fórmula, ¿ya? Que no es nada complicado. Pero, a ver, como esto es un intervalo, a esta primera columna, que es ¿cuál sería el límite inferior de este intervalo? 18, ¿no es cierto? Se llama límite inferior de este primer intervalo. El límite superior de este intervalo, ¿cuánto sería? 20, ¿no? Esto es 20. Entonces, a estos dos, al límite inferior y al límite superior, le voy a dar un nombre. ¿Sí? Les vamos a dar una nomenclatura. Hace rato llamábamos x sub i, ¿no? A la variable, pero aquí hay 2 columnas, son intervalos. Entonces, a esta columna le voy a llamar x sub i menos 1. Es como si aquí textualmente yo pusiera límite inferior del intervalo, a estos 18. ¿Sí? Y a esto está x sub i más 1. Es nomenclatura, es un nombre que le estoy dando. Yo podría haber puesto esto límite superior del intervalo, ¿no es cierto? Y le estoy dando el nombre a esta columna. ¿Ya? Entonces, son nombres estas x sub i menos 1 y x sub i más 1. ¿Ya? Es nomenclatura que se han inventado en estadísticas, ¿no? Para hacer fórmulas. ¿Sí? Es una nomenclatura esto. No hay que, es un nombre si quieren. O sea que aquí, como dice x sub i menos 1, no hay que restar nada. A este otro lado, x sub i más 1, no hay que sumar un 1 a nada. Es un nombre que se le está dando, como esta n sub i. Es un nombre a esta columna. Esto se llama frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, estos intervalos nosotros tenemos que construir. ¿Y cómo vamos a construir? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, a ver si yo les pido interpretar n minúscula sub 3, como está aquí. A ver, n minúscula sub 3. A ver, n sub 1, n sub 2 y n sub 3. 10 estudiantes tienen edades entre... Bueno, a ver, esta tabla está... Como estamos utilizando una fórmula, a ver, por ejemplo, al de 20 años, ¿dónde lo voy a tabular? ¿En este intervalo o en este intervalo? Ustedes, jóvenes, lo van a tabular en el primer intervalo, siempre. A una persona que tenga 20 años, lo van a ir a tabular, lo van a ir a contar si quieren, después vamos a hacer, esto vamos a hacer varias prácticas, jóvenes, en el primer intervalo. En este intervalo ya no lo vamos a contar al que tiene 20 años, sino al que tiene 21 a 22 años, ¿sí? Entonces, al de 22 años lo voy a clasificar o lo voy a contar, lo voy a tabular en este segundo intervalo, en este. Siempre en el de arriba, ¿ya? ¿Sí? Porque tenemos que... Se puede hacer, por ejemplo, de 18 a 19, de 18 a 20. Aquí de 21 a 23, de 23 a 25. Pero tenemos que hacer tenemos que prorratear así y se complica la fórmula, ¿ya? Yo les estoy dando una fórmula bien sencillita para construir esto, para construir estos intervalos. Además, ¿cuántos intervalos tiene que tener? ¿Cuántos intervalos tiene esta tabla? ¿Cuántos intervalos hay? 5. 5, ¿no es cierto? 1,
2, 3, 4, 5. Este número de intervalos yo siempre les voy a dar como dato. Lo que ustedes tienen que hallar es la amplitud de este intervalo. ¿Cuánto tiene que aumentar de aquí a aquí? A ver, en este caso yo estoy aumentando en 2. Podría ser también en 3, aumentar la amplitud de este intervalo. Entonces, de 18 a 21 sería, o en 4, de 18 a 22, ¿no es cierto? Pero yo me estoy dando hipotéticamente y me he inventado esta tabla, ¿sí? Para lo único decirles que esto es una tabla de distribución de tipo 3. Entonces, tiene esta estructura, esta tabla de distribución de tipo 3, que está clasificado por intervalos o marcas de clase, también se llama. ¿Sí? Y en esta otra columna está el número o la frecuencia, el número de veces que se repite entre estos dos puntos. 15 veces repite entre 18 y 20. 12 veces repite entre 21 y 22, porque a los de 20 ya los estoy contando aquí arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaría estos N sub 3? 10 estudiantes tienen edades entre 20, aquí tendría que ser 23, ¿no es cierto? A los de 22 los estoy clasificando arriba. Después, cuando vayamos a cuando vayamos a construir esto, yo les voy a decir por qué estamos haciendo así. ¿Ya? Ahora esta n minúscula sub 2, esto de aquí, ¿qué significa esa n minúscula sub 2? A ver, ¿quién me puede decir qué significa este n minúscula sub 2? ¿Alguien me puede decir? La frecuencia número 2. Sí, la n sub 2, n minúscula sub 2. Esto es n minúscula sub 1 y esto vendría a ser n minúscula sub 2. ¿Qué significa esos dos? Existen 2 estudiantes. Existen 2 estudiantes. Estudiantes tienen de 21 a 22. Correcto, ¿no es cierto? Existen 2 estudiantes que tienen una edad de 21 a 22. No voy a decir de 20, porque a los de 20 los voy a contar aquí arriba. Si no, estaríamos repitiendo. Si los cuento 20 aquí a los de 20 años y los vuelvo a contar a los de 20 años, se estaría duplicando, ¿no?, el total de estudiantes. Entonces, siempre en el primer intervalo van a tabular. Después les voy a decir por qué. ¿Ya? Bien, así podemos interpretar. Esta tabla yo me he puesto hipotéticamente, no me he inventado los datos. Nosotros vamos a construir ahora y van a ver que es sencillo la construcción de esta tabla y a partir de esto podemos hacer interpretaciones y sacar conclusiones. ¿Sí? Bien, ahora, aquí ustedes me han dicho que la amplitud de este primer intervalo es de 2, ¿no? Y no solo de este primer intervalo, sino de los 5 intervalos. Si se fijan, aumenta en 2, 2, 2, 2. ¿Y de dónde he sacado esto? Esto utilizando una fórmula, ¿ya? Que se llama amplitud del intervalo. Ya estamos empezando a hacer fórmulas jóvenes. Aquí dice la amplitud del intervalo, la voy a simbolizar con una A. ¿Y qué me dice eso? El valor máximo de la variable, yo estoy poniendo aquí como X máximo, menos X mínimo, dividido entre el número de intervalos, ¿ya? Entonces el número de intervalos va a ser en este caso, ¿cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, dividido entre el número de intervalos. Ahora, ¿cuál es este X máximo y cuál es este X mínimo? Eso es el valor máximo de la variable. En este caso, el valor máximo de la variable, ¿cuánto es? 28, ¿no? ¿Sí? El valor mínimo, el X mínimo, el valor mínimo de esta variable es 18. ¿No? ¿Sí? Si ustedes agarran una maquinita de calcular, a ver, agarren una maquinita de calcular, por favor, alguien. Ya les he dicho que tienen que estar con maquinitas de calcular a mano, por favor, para que cuando yo les dé alguna pregunta y se ganen puntos, por decir, resuelvan con una maquinita de calcular. A ver, el valor máximo, 28 menos 18, ¿cuánto sería? 28 menos 18. 10. 10, ¿no es cierto? Ahora 10, esos 10 voy a dividir, porque esta es división, voy a dividir entre el número de intervalos. 10 dividido entre ¿cuántos intervalos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 10 dividido entre 5, ¿cuánto sería? 2. ¿No es cierto? Por lo tanto, la amplitud del intervalo, esta amplitud del intervalo, que es esto, aumenta en 2. Claro, de 18 más 2, 20. Estos 20 voy a bajar, 20 más 2, 22.
22 más 2, 24. Es 24 voy a bajar, 24 más 2, 26. Voy a bajar 26 y 26 más 2, 28. Entonces, de esa forma voy a construir esto. ¿Ya? Ahora, mejor hagamos un ejemplo. Un ejemplo, bueno, esta construcción, el número de intervalos, jóvenes, este número de intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, luego hemos dividido entre ese número de intervalos aquí, yo les voy a dar como dato siempre, ¿ya? Como información les voy a dar en el examen, en las prácticas, yo les voy a decir, construir esta tabla de frecuencias, porque esto se llama tabla de distribución de frecuencias. Construir la tabla de frecuencias que contenga 5 intervalos, les voy a decir. Entonces ustedes se van a saber que la tabla va a tener 5 intervalos. Si les digo construyan la tabla de 4 intervalos, seguramente solamente va a tener 1, 2, 3, 4 intervalos. Entonces yo les voy a dar como dato, ¿sí? Por una razón importante que, a ver, pero para que lo tengan ustedes hay una fórmula. Esta fórmula es, y todas las máquinas de calcular, esas científicas tienen esto es logaritmo. Repito, esto no lo van a utilizar ustedes, pero si están haciendo una investigación y quieren hacer una tabla, entonces también tendrían que construir esa cantidad de intervalos que hay. Entonces, 1 más 3.3 del logaritmo de n, dice. No sé, no está a mano una maquinita de calcular. ¿Alguien tiene una maquinita de calcular que esté a mano ahí? ¿Alguien tiene una maquinita de calcular? Nadie todavía debe tener una máquina de calcular. Yo lo hice. ¿Sí? Tiene logaritmos, ¿no? Este logaritmo tiene tu máquina. ¿Sí? ¿Sí tiene? Sí. ¿Ya? Esta n, a ver, pulsa logaritmo y esta n es 44. Entonces, logaritmo de n, logaritmo de 44 pon en tu maquinita de calcular. ¿Cuánto te da? Ya. ¿Sí? Pones igual, te va a dar un valor, ¿no? Sí. ¿Ya? Eso multiplicar por 3.3. Igual pones, ¿no? Sí. 5. Me sale... Y suma 1. Y suma 1. Este 1 suma de aquí. 6.4. 6.4. Si eso no lo redondeo, me sale 6, ¿no? Entonces, esta tabla debería tener 6 intervalos. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo después de hacer, porque otros valores pueden salir, si yo después de hacer esto, les doy una n diferente, entonces algunos pueden sacar, por decir, 4.9 con decimales. ¿Sí? Entonces, no va a poder redondear 4.9 redondeando cuando sería 5, ¿no? Alguien va a redondear bien lo correcto y va a ser 5. Este número de intervalos va a ser 5. Pero alguien lo va a dejar en 4. Otro estudiante va a hacer, después de hacer este proceso de aquí, 4.9, se va a olvidar del redondeo y va a decir 4. Entonces, ¿qué va a ser? De 4 intervalos. Entonces, todos nosotros vamos a sacar resultados diferentes, ¿no es cierto? Es por eso que yo, este número de intervalos, siempre les voy a dar como dato. Pero ya ustedes saben, utilizando esta formulita, pueden sacar cuántos intervalos tiene que tener esta tabla. ¿Ya? Entonces, para que todos hagamos con la misma cantidad de intervalos, con los mismos datos y los mismos resultados, yo voy a darles esta fórmula, este número de intervalos, no van a utilizar, solo lo van a tener aquí en el documento. Yo les voy a dar como dato, para que todos hagamos lo mismo, ¿no? Los mismos resultados, las mismas... Bueno, cada uno interpreta de diferente forma, pero por lo menos los resultados vamos a tener los mismos, ¿no? Porque si yo les doy, para que apliquen esta fórmula, unos van a ser con 5 intervalos, otros van a ser con 6 intervalos, y van a ser diferentes los resultados. Entonces, para homogeneizar, vamos a hacer, yo les voy a dar esto. Entonces, por lo tanto, esta formulita no la vamos a utilizar, ¿ya? Pero esta sí. A ver, con un ejemplo vamos aquí les tengo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo les tengo. Vamos a ir a explicar paso a paso esto, ¿ya? A ver,
Vamos a construir, porque aquí les estoy dando datos brutos, ¿sí? A ver, ¿a qué corresponden? Dicen, los datos que se detallan a continuación corresponden a las edades. Seguimos con las edades, ¿ya? De un grupo de niños, dice, internados en una casa de acogida de la ciudad, ¿sí? Tenemos datos aquí. Un niño de 4 años, otro niño de 7 años, otro niño de 2 años, otro niño de 9 años, otro niño de 1 año, así sucesivamente. ¿Cuántos pacientes niños hay aquí? 30. 30, ¿no es cierto? 30 datos hay aquí, ¿sí? Son datos brutos. Y he sacado las edades de cada uno, les he preguntado la edad de uno, del otro, son 30 niños, ¿sí? 30 niños que están internados en esta casa de acogida, ¿ya? Entonces, de esto me están pidiendo construir la tabla de distribución de frecuencias y lo que les decía, que contenga 5 intervalos, por eso lo estoy poniendo así en negrillas y subrayado, ¿sí? Entonces, quiero que me construyan esta tabla. Vamos a construir y luego vamos a tabular, ¿sí? Entonces, luego vamos a hallar e interpretar. Como hemos interpretado aquí, así, como esta interpretación es, lo vamos a interpretar. Y aquí les he dicho, ¿no? Les estoy dando aquí cuántos niños tienen edades mayores a 7 años, cuántos niños tienen edades hasta los 9 años. Imagínense, bueno, para hacer práctica aquí en la clase, estoy dando pocos datos, ¿no? Porque a veces uno cuando hace investigación tiene 100, 150 datos, ¿no? Entonces entonces ya es difícil analizar de ese conjunto de datos, ¿no? Entonces esos 100 datos, si yo estoy haciendo una investigación, cualquier variable que sea, son 200 datos. Pero ¿cómo voy a analizar esos 200 datos? Cualquier tipo de variable, ¿sí? Entonces lo voy a resumir y lo voy a organizar en una tabla de frecuencias. A partir de esa tabla de frecuencias yo puedo sacar interpretaciones, ¿no? Conclusiones, ¿sí? Entonces, por eso está aquí, para hacer en clases, no hay otra, estoy dando pocos datos, solo 30 datos, ¿ya? Entonces, el próximo Zoom, jóvenes, vamos a hacer este ejemplo. Prácticamente este ejemplo, con estos incisos, ya es una pregunta de examen, ¿sí? Y va a valer por decirnos, yo califico sobre 30, sobre el 100%, ¿no? Creo que ya les he dicho cómo vamos a calificar, entonces por lo menos de ese 100%, esto va a valer esta pregunta unos 30 puntos. ¿Sí? Esta pregunta que la vamos a hacer ahora. Nada complicado, ¿sí? Ustedes van a ver cuando vayamos a hacer que es sencillo, ¿ya? Esto lo veremos en el próximo Zoom para no dejar a medias porque ya se nos va a cortar, tenemos solo 2 minutos, no sé, tenemos. Y esto necesitamos en unos 10 minutitos, vamos a explicar esto, ¿no? Para terminar la clase. ¿Ya? Entonces, dentro de 5 a 8 minutos, mientras se graba esto, os voy a mandar el nuevo link, ¿ya? ¿Sí, jóvenes? Para hacer este ejercicio. Vamos a explicar paso por paso este ejercicio. ¿Ya? Repito, esto ya es una pregunta de examen. ¿Sí? Así tal cual está este ejercicio. Solamente cambiaré estos valores, ¿no? Y preguntaré lo mismo aquí. ¿Sí? Estos valores vamos a cambiar, pero los procesos son exactamente lo mismo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, dentro de 5 o 8 minutitos les vuelvo a mandar el nuevo link, ¿ya? Bueno, hasta dentro de antes de que se nos corte el Zoom, de unos 5 a 8 minutos. Hasta luego, jóvenes.